decíamos en el comienzo, los días más intensos que Brinkmann ha tenido en cuanto a la situación sanitaria. Obviamente que esto va a ser un día a día para seguir la evolución y, por cierto, ir tomando las decisiones. Bueno, para hacer un primer balance y también conocer la palabra del intendente municipal, el doctor Gustavo Tevez, y también hacer referencia a lo que se trabaja desde el comité de crisis, nos visitó y brindó algunas precisiones, siempre enfocando el tema en el cuidado personal y que todos somos, en definitiva, responsables, solidarios de todo esto que nos está pasando. Y duros. Sí, fue la semana en donde comenzaron a aparecer los casos positivos, ¿no? Lo que se esperaba y lo que se venía viendo de acuerdo al comportamiento social de algunos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la consecuencia de por ahí de la falta de cuidado, del relajamiento, que comenzaron a aparecer los casos positivos y los contagios entre distintos grupos, ¿no? Así que, por suerte y gracias a Dios, Rubén, tenemos el nexo epidemiológico de los 82 casos positivos activos, sabemos dónde se han contagiado cada uno de ellos, salvo alguna excepción, pero todos tienen su nexo epidemiológico, y bueno, también está el listado de las personas que han estado en contacto con cada uno de ellos, ¿no? Que son 500 personas que están aisladas. Hoy van a recuperar el alta, digamos, tienen el alta algunos de los activos ya, de los positivos activos y de los aislados, pero bueno, al aparecer nuevos casos se siguen también incorporando, ¿no? Seguro. Gustavo, ¿qué se supone? ¿Que se más o menos se estabilizaría en esta cantidad? ¿Seguiría habiendo algunos picos? ¿Cuál es el análisis que se hace desde el área de salud? No, bueno, vamos a ir viendo día a día, ¿no? Esto, desde hace 7 meses, todo es siempre día a día, más allá de lo que se planifica, de lo que se programa y lo que se va trabajando con anticipación, cada día es distinto siempre, ¿no? Suponemos, desde el comité de crisis y desde el equipo médico, que en los próximos días van a seguir apareciendo casos positivos, no porque el equipo médico sepa todo, sino porque venimos observando cómo se comporta el virus cuando entra a comunidades como las nuestras, ¿no? Venimos viendo lo que pasó en Oncativo, lo que pasó en Oliva, lo que está pasando en San Francisco, lo que pasa en Freire y en Balnearia, lo que pasa en Morteros, lo que está pasando, por ejemplo, en Río Primero, en Santa Rosa, en Obispo Trejo, localidades, algunas un poco más grandes, algunas un poco más chicas, pero muy similares a las nuestras, ¿no? Entonces, eso nos hace presumir que por algunos días más vamos a seguir teniendo contagios y casos activos o positivos todos los días, hasta tanto logremos que comience a disminuir, ¿no? Pero bueno, era lo que un poco veníamos esperando y tenemos que trabajar sobre esto ahora, ¿no? Sí, seguro. La doctora Guerrero decía en la última conferencia, cuando se dio a conocer justamente estos casos que surgieron en Brinkmann, que no podemos hablar de un brote. Es así, digamos, no hay posibilidad de algún brote. En un solo lugar. En un solo lugar, exactamente. No, porque, los casos tienen distinto origen. Nosotros tuvimos desde el comienzo de la pandemia los 4 primeros casos que eran importados, que eran de personas que habían estado en el exterior de nuestro país. Y luego tuvimos prácticamente 5 meses y medio sin tener casos positivos, ¿no? Hasta que comenzó a aparecer el 5.º caso, que fue el caso de una persona que se dedicaba al transporte, y a partir de allí 4 casos más, llegamos a los 9, con origen fuera de nuestra ciudad, ¿no? A partir del 10º comenzamos, si bien el contagio fue afuera también, el 10º, el 11º y el 12º, ya en contacto con otras personas, y a partir de allí ya esos activos fueron contagiando a diferentes grupos, ¿no? Por eso yo te digo que el nexo epidemiológico está determinado y no podemos hablar de contagio comunitario,
¿no? Debido a que, por suerte, aún sabemos a dónde dirigir y a dónde encontrar el origen de cada caso activo, ¿no? Pero no podemos hablar de brotes, sí, de una cantidad importante de casos que se van dando todos los días, ¿no? ¿Considerás que, Gustavo, dentro de las decisiones que debieron tomar, fue un error habilitar el camping municipal para que la gente pueda distenderse, pueda, bueno, compartir un momento? No, Rubén, porque los espacios públicos están todos habilitados, ¿no? Las plazas, el ferrocarril, bueno, a ver, de hecho tenemos práctica de deportes, las bochas al campo, no es uno de los espacios más, un espacio más que está habilitado dentro de nuestra ciudad, ¿no? La culpa no es ni del camping, ni de la plaza, ni de la jugada de bocha, la culpa es de la conducta que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Yo puedo tener libertad para ir a la plaza, a sentarme tranquilo y compartir en una rueda con mis amigos. Ahora no voy a compartir el mate, voy a utilizar el barbijo, voy a llevar el alcohol en gel, para mí, para los chicos que yo estoy llevando, si es que llevara. Voy a tomar todas las precauciones necesarias, me voy a sentar a una distancia prudente, de tal forma de no estar muy amontonados. Entonces, la culpa no es de los espacios libres, la culpa es de la conducta que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Por eso, en estos 7 meses, vos recién me decías, fue la semana más álgida o más difícil. No, los 7 meses fueron difíciles, porque hace 7 meses que venimos hablando de lo mismo, tratando de concientizar, ¿no? Se trató de llegar por todos los medios posibles. Creo que los medios estuvieron a la altura de la circunstancia, transmitiendo también los consejos, la forma de prevenir, la forma de cuidarnos. Bueno, una gran parte de la sociedad tomó el mensaje y se cuida y se cuidó. Bueno, y hay un porcentaje, como siempre, que no lleva el apunte, que no hace caso, o que por ahí está convencido de que el virus no es nada, ¿no? Que es una simple gripe, como dicen algunos, lo cual yo no comparto, debido a que, bueno, tampoco implica la muerte, pero es una enfermedad, que a las personas que más jóvenes o a las personas que están bien no les hace nada o la pasan bien, pero cuando se contagia a alguien que tiene enfermedades de base, se les complica su panorama y su situación personal, ¿no? Entonces, por una cuestión de solidaridad social, tenemos que cuidar a esas personas, y lo vemos no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, lo que está sucediendo. Hoy, anoche escuchaba las cifras de Estados Unidos, por ejemplo, o de Brasil, la cantidad de fallecidos que tienen. Y bueno, son cifras alarmantes, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que fallecen casi todas con enfermedades de base previas, ¿no? Pero que con los tratamientos que venían realizando, la venían llevando bien, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué nosotros, con nuestra conducta, tenemos que condenar a esas personas a que se mueran antes? Si con los tratamientos correspondientes pueden vivir mucho tiempo más, ¿no? Entonces, en eso creo que es en lo que hay que pensar, en las personas que nosotros tenemos que cuidar, que son las personas que están más complicadas. Y ojo, con esto no quiero decir que haya gente que no se haya muerto sin tener enfermedades de base, porque hay también, pero el 80% de los fallecidos tienen enfermedades de base, ¿no? Entonces, a ese sector es a quien tenemos que cuidar nosotros con nuestra conducta, ¿no? Gustavo, volviendo y para cerrar con lo del vivero y bueno, de lo que tanto la gente habla, ¿algunos de los focos de contagio salieron de algunas de esas juntadas que se hicieron, y si hay algún temor por parte de ustedes, las autoridades sanitarias, de que haya alguna cantidad importante después de lo que fue el Día de la Madre, el domingo? No, porque los casos están identificados, son 4 o 5 nada más, y el resto salieron de juntadas, pero no del vivero, sino de casas particulares, claro.
casas particulares, de los bares, de los restaurantes. El 70% de los casos fueron contagios en casas particulares, ¿no? En juntadas, en previas. El vivero no tiene la culpa, o sea, quédate tranquilo en eso, ¿no? Y sí, lo que nos preocupa es el hecho de las juntadas en los lugares cerrados, ¿no? Que ahí está la gran cantidad de los casos positivos, ¿no? De todos modos, han decidido, tal cual lo comentaba Alexis esta semana en una nota que le hicimos, que se va a cerrar por 15 días. Sí, por 15 días queda únicamente abierto el lugar, pero también adhiriendo un poco a lo que hicieron los distintos comedores, los restaurantes, que la mayoría permanecerán cerrados el fin de semana pasado y este fin de semana. También quedan suspendidas por 15 días el juego de bochas al aire libre, acompañando también la decisión de los clubes, que han cerrado sus instalaciones directamente por 15 días. Bien, en general, las instituciones, bueno, ya de manera oficial varios han hecho llegar los comunicados. La idea es que por lo menos por toda la semana que viene todavía queden cerrados. Sí, los clubes estiran la suspensión de sus actividades una semana más, lo cual nos parece correcto y les agradecemos la actitud que han tenido, al igual que, bueno, que el sector gastronómico en su gran mayoría está cerrado, al igual que los gimnasios en su gran mayoría están cerrados. Yo les agradezco enormemente el esfuerzo que están haciendo, porque es una actividad que estuvo cerrada hasta hace poquito tiempo, ¿no? Y el perjuicio económico sin duda es que ha sido grande. Sin embargo, están colaborando con nuestra ciudad una vez más y se los agradezco enormemente a los fines de tratar de prevenir que más gente se siga contagiando, ¿no? Bien, Gustavo, varias preguntas relacionadas con el reporte diario que dan a conocer. Siempre, bueno, va cambiando, puede ser el horario más o menos, siempre se llega al informe final. ¿Cuál es el criterio que se va utilizando para, bueno, tratar sobre todo de mantener a la gente informada a través de los medios, pero también para que la gente no se alarme? Porque por allí no ve que el informe no aparece y es como que la gente se asusta. ¿Habrá muchos casos? ¿Qué estará pasando? No, lo que pasa es que se trata de que el informe que nosotros sacamos sea lo más completo posible, ¿no? Hay días en donde no solamente se trabaja con los 8 casos confirmados, por ejemplo, de ayer, sino que también se hace el cerco epidemiológico sobre todos los contactos estrechos, contactos de contactos, para determinar la cifra de las personas aisladas. Nos llevamos 500 personas aisladas, ¿no? Entonces, determinar a veces la cadena de todos esos contactos lleva su tiempo, ¿no? Entonces, se hace un corte, que por lo general es a las 6 de la tarde, y a partir de allí se comienzan a hacer las estadísticas. Y mientras tanto, el equipo de salud sigue trabajando junto con los voluntarios, comunicándose con los contactos estrechos, ¿no? O sea, no es que a las 10 de la mañana ya están los 8 casos positivos. Van apareciendo a lo largo del día. Exactamente. Entonces, a las 6 se cierra y se trabaja para poder sacar el informe lo más completo posible. Veo que hay gente que está preocupada porque en el informe que manda la provincia, Brinkman sigue con 6 casos, ¿no? Claro, es como que Brinkman no aparece. Exactamente. Bueno, ya hemos hecho de todas las gestiones. Nosotros todos los días, antes de sacar el informe diario, el reporte diario, se pasa la información a 2 lugares, al Hospital Iturraspe de San Francisco, que es quien lleva nuestra estadística, y al nodo de Marul, al COE regional Marul. A ambos lugares se pasa la información con algunos datos más, por ejemplo, la cantidad de viviendas afectadas que tenemos, que en el informe nuestro no aparece porque no es un dato útil, ¿no? Claro, es secundario. Es un dato secundario, pero sí el informe que se pasa a los nodos es más completo que el que se saca acá, ¿no? Hemos planteado ya nuestra preocupación, no solamente porque Brinkman sigue teniendo 6 casos, sino porque en general nos vamos compartiendo los datos con los otros pueblos y no condicen con lo que aparece en los informes, lo cual no le permite a la provincia trabajar sobre bases ciertas, ¿no? Así, lo importante es que nosotros tengamos nuestros propios datos y que la comunidad conozca los datos reales de Brinkman, ¿no? Por eso
todos los días, entre las 8:30 y las 9:30, va a estar saliendo el reporte diario, ¿no? Gustavo, de las personas hospitalizadas, que marca 2 el reporte de anoche, sí. ¿Son casos extremos o se las hospitalizó para prevenir? No, son 2 casos que tienen distintas situaciones, ambos con enfermedades de base, y bueno, a los fines de poder recuperarlas más rápido y porque, bueno, tenía una sintomatología un poco más preocupante que el resto de los casos, se hospitalizaron, ¿no? Son personas que hoy están, una en Sunchales, la otra en San Francisco, y bueno, recuperándose. Esperemos que pronto ya los tengamos de vuelta con nosotros. Seguro. De los casos activos y de las personas aisladas, ¿hay, digamos, alguna franja etaria en particular o eso es, digamos, es amplio? Desde jóvenes hasta personas mayores. Hay de todo, pero el 70% está entre 20 y 35 años. Por eso yo decía antes... ¿El promedio? El promedio, sí. Y luego, a partir de esos esos casos, se van contagiando a los familiares. Ahí aparecen las personas mayores, ¿no? Es para tener en cuenta, ¿no? Por eso reiteramos el pedido de que traten de hacer el mayor de los esfuerzos. No estamos acostumbrados a vivir de la forma en que hemos vivido estos últimos 7 meses, ¿no? A no juntarnos, a no socializar, o socializar muy poco y con muchas medidas de prevención. Pero hace falta que lo hagamos por unos días o por unos meses tal vez, para que podamos salvaguardar al grupo de riesgo del cual yo te hablaba antes. Yo puedo estar bien y tener expectativa de que si me enfermo pueda superar la enfermedad. Ahora, yo soy consciente de que estoy en contacto con un montón de gente todo el día. Bueno, yo el Día de la Madre no la fui a saludar a mi mamá. A mí me importa cuidar a mi mamá, ¿no? Claro. Y a su pareja. Entonces, bueno, me quedé con las ganas y sí, lloré y se me cayó una lágrima tal vez. Pero hoy estamos viviendo una realidad que es la que nos toca vivir. No sé si es la que nos merecemos o no, pero es la que nos toca vivir. Y es parte de situaciones extraordinarias que se dan en la historia y que bueno, que hoy nos toca vivirla a nosotros, ¿no? Y tenemos que ver cómo la vamos sorteando. Gustavo, en cuanto a las personas aisladas, bueno, no es el caso particular de Brinkmann, sino bueno, de toda la provincia, del país, podemos decir, el problema de dónde se aíslan las personas es todo un tema. Alguna vez se habló sobre la posibilidad de llevar a un lugar seguro, porque no todas las viviendas, las casas tienen 2 baños, lugares donde realmente pueden estar aislados y no se siga propagando el COVID. ¿Se está analizando esa posibilidad digamos, de disponer de algún lugar? ¿Se habló en algún momento de algún hotel, de algún alojamiento? Tenemos hoy, bueno, los 3 lugares que teníamos previstos, que era el Hotel Brinkmann, la vecinal Belisario Roldán y Luz de Vida, y sumamos el Sanatorio Brinkmann, el ex Sanatorio Brinkmann, el edificio del ex Sanatorio Brinkmann. De todos modos, hasta el momento no hizo falta utilizarlos, todas las personas han sido aisladas en sus casas con los consejos y las indicaciones correspondientes. Hay familias que están aisladas en forma completa, todos sus integrantes, razón por la cual no hay problemas allí, porque pueden compartir, salvo que uno solo sea positivo y los otros están aislados por ser contacto estrecho. En ese caso, la persona que está como positiva debe estar en su habitación, el resto de la familia en el resto de la casa, y si no tienen 2 baños y hay uno solo que lo comparten, cada vez que vaya una de las personas, principalmente la que está enferma, se debe higienizar. Exactamente, o sea, mientras puedan hacer el aislamiento en sus casas, que puedan estar atendidos por su familia, con los cuidados correspondientes, el Comité de Crisis ha tomado esa decisión, ¿no? En caso de que haya alguna familia que no tenga la comodidad para hacerlo, ahí sí ya se va a trasladar a hacer su aislamiento
En un primer momento vamos a utilizar el sanatorio Brinkmann, lo que era el viejo sanatorio Brinkmann, que tiene habitaciones privadas, tiene un sector de cocinas y demás. Estaba previsto el Hotel Brinkmann cuando estaba cerrado, ahora que está trabajando, claro, se deja como una segunda alternativa. Claro, se complicaría en ese caso. Sí, o sea, tratamos de que la actividad económica de ese comercio no se vea perjudicada, ¿no es cierto? A pesar de que, bueno, sus dueños lo han puesto a disposición.